Azteca, de Gary Jennings. Parte 3. Me alegro de haber visto entonces Tenochtitlán, porque nunca volví a verlo otra vez igual. No me refiero solamente al hecho de que la ciudad creció y cambió, ni que cuando regresé a ella estaba hastiado, y no era ya un muchachito impresionable. Quiero decir que literalmente nunca volví a ver nada tan claramente con mis dos ojos. Ya antes les he narrado cómo había podido distinguir el diseño cincelado del conejo en la luna, la flor del atardecer en el crepúsculo, los detalles de las banderolas de Tenochtitlán y los intricados dibujos de la Piedra del Sol. 5 años después de mi 7º cumpleaños, ya no podía ver la flor del atardecer, ni aunque un dios celestial hubiera extendido un hilo desde la estrella hasta mis ojos. Mestli, la luna, en toda su redondez y brillantez, vino a ser para mí solamente una blanca o amarillenta burbuja borrosa. Su círculo, que antes había podido ver bien marcado, fue una mancha indistinta en el cielo. En suma, desde la edad de los 7 años empecé a perder mi vista. Esto me convirtió en una especie de rareza, aunque en ningún sentido envidiable. Casi toda nuestra gente posee la aguda visión de las águilas y de los tzopilotin, a excepción de unos cuantos que han nacido ciegos o aquellos que han llegado a serlo por alguna herida o enfermedad. Esa era una condición prácticamente desconocida entre nosotros, y yo, que me avergonzaba de ello, no quería hablar de eso, y trataba de mantenerlo como un secreto doloroso. Cuando alguien apuntaba a algo y decía, «¡Mira ahí!», yo exclamaba, «¡Ah, sí!», aunque no sabía si debía entornar los ojos o escabullirme. El oscurecimiento de mi clara visión no llegó de repente, sobrevino gradual, pero inexorablemente. Cuando tenía 9 o 10 años, podía ver tan claramente como cualquiera, pero quizás a la distancia de 2 brazos solamente. Más allá de esa distancia, las cosas empezaban a ser confusas, como si las viera a través de un espejo de agua, pero distorsionado. Digamos, como cuando veía desde lo alto de una colina a través del paisaje. Los contornos individuales se empañaban tanto que los objetos se fundían y confundían, y el paisaje no era más que una masa amorfa de color, como el excéntrico diseño de un zarape. Sin embargo, por lo menos, con un campo claro de visión hasta la distancia de 2 brazos de largo, podía moverme con libertad sin caer encima de las cosas. Cuando necesitaba buscar algo en alguno de los cuartos de nuestra casa, lo podía encontrar sin tener que tentalear, pero al alcance de mi visión continuó disminuyendo quizás a la distancia de un brazo de largo cuando cumplí los 13 años, y ya no pude disimular lo suficiente como para que este hecho pasara inadvertido a otros. Supongo que en un principio mi familia y mis amigos me consideraban simplemente torpe, desmañado o quizás estúpido, pero en aquel tiempo, con la perversa vanidad de la adolescencia, deseaba pasar más como un patán que como un inválido, aunque inevitablemente llegó a ser obvio para todos que estaba perdiendo el más importante de los 5 sentidos. Mi familia y mis amigos se portaron de distintas formas ante esa revelación sorprendente. Mi madre le echó la culpa de mi condición a la familia de mi padre. Parece ser que hubo una vez un tío que mientras estaba bebiendo Oakley tomó otra olla por error que contenía un líquido blanco similar y se lo tragó todo antes de darse cuenta de que era el poderoso cáustico Xocoyotl, que se usaba para limpiar y blanquear la piedra caliza del cieno nocivo. Sobrevivió y nunca volvió a beber, pero quedó ciego para el resto de su vida. Y de acuerdo con la teoría de mi madre, esa herencia lamentable había caído sobre mí. Mi padre no culpó a nadie, ni especuló.
sino que trató de consolarme, aunque demasiado cordialmente. Bien, siendo un maestro cantero, tu trabajo estará cercano, Mixtli, y no te dará trabajo mirar con atención los detalles, las grietas delgadas y las hendiduras. Aquellos que eran de mi edad y los niños que como alacranes clavaban sus aguijones instintiva y salvajemente, me gritaban: ¡Mira ahí! Yo, achicando los ojos, decía: ¡Ah, sí! ¿Verdad que es algo fantástico? Yo forzaba mi vista desesperadamente y decía: ¡Claro que lo es! Entonces ellos estallaban de risa y gritaban burlonamente: «No hay nada que ver ahí, Tosani». Otros, mis amigos íntimos como Chimali y Tlatli, también hablaban algunas veces sin consideración: «¡Mira!», aunque rápidamente añadían: «Un mensajero veloz va corriendo hacia el palacio del señor Garza Roja y lleva el manto verde de las buenas noticias. Debe de haber habido una batalla victoriosa en alguna parte». Mi hermana Tzitzitlini dijo poco, pero decidió acompañarme cuando tenía que ir a alguna distancia o a lugares que no me eran familiares. Ella tomaba mi mano como si fuera solamente el gesto cariñoso de una hermana mayor, pero con discreción y presteza guiaba mis pasos alrededor de cualquier obstáculo que hubiera en mi camino. Sin embargo, como eran más los niños y como persistían en llamarme Tosani, pronto los adultos también lo hicieron, irreflexivamente y sin crueldad, hasta que finalmente todos, excepto mi padre, mi madre y mi hermana, me llamaron así. Incluso cuando ya me había adaptado a esa desventaja y me las arreglaba para no ser tan torpe, otras personas que en realidad no se habían dado cuenta de mi poca visión me herían lanzándome ese apodo. Yo creí que el nombre que me habían dado, Mixtli, que significaba nube, irónicamente me había quedado mejor que antes, pero Tosani fui. El Tosani es un animalito al que ustedes llaman topo, que prefiere pasar su vida bajo la tierra, en la oscuridad. Cuando infrecuentemente emerge, es cegado por la luz del día que cierra sus ojitos parpadeantes. Ni ve ni le importa ver. Sin embargo, a mí sí me importaba, y mucho, y por un largo tiempo de mi joven vida me compadecí a mí mismo. Nunca llegaría a ser un Tlachtli, jugador de pelota con la esperanza de tener algún día el gran honor de jugar en la cancha personal del venerado orador el juego ritual dedicado a los dioses. Si llegaba a ser un guerrero, nunca tendría la esperanza de ganar el título de campeón. De hecho, me podría sentir protegido por algún dios si conservaba mi vida en el primer día de batalla. En cuanto a ganarme la vida y sostener a mi propia familia, bueno, no quería ser cantero, pero ¿de qué otro trabajo sería capaz? En mi mente jugueteé anhelante con la posibilidad de llegar a ser alguna clase de trabajador viajero. Esto me podría llevar eventualmente hacia el sur, hacia la lejana tierra de los mayas, pues había oído que los físicos mayas conocían remedios milagrosos hasta para las dolencias de los ojos más desesperadas. Quizás allí podría ser curado y regresar a casa otra vez con los ojos brillantes de triunfo, como un invencible Tlachtli ganador o un héroe guerrero, incluso como campeón de alguna de las 3 órdenes. Entonces, la oscuridad que me invadía pareció disminuir y detenerse a la distancia del largo de mi brazo. En realidad no lo hizo, pero después de los primeros años, la disminución fue menos perceptible. Hoy día, sin la ayuda para mi ojo, no puedo distinguir el rostro de mi esposa más allá de la distancia de mi mano. Ahora que estoy viejo, poco importa, pero sí me importaba mucho cuando era joven. A pesar de todo, muy despacio y resignándome, me adapté a mis limitaciones. Aquel extraño hombrecillo en Tenochtitlán
había dicho la verdad cuando predijo que mi tonali era mirar de cerca, ver las cosas de cerca y llanamente. Por necesidad tuve que andar despacio y detenerme frecuentemente, así yo escudriñaba en lugar de ver. Cuando otros se apuraban, yo esperaba. Cuando otros tenían prisa, yo me movía deliberadamente despacio. Aprendí a diferenciar entre el movimiento premeditado y la mera moción, entre la acción y la mera actividad. Donde otros, impacientes, veían una aldea, yo advertía a su gente. Donde otros veían gente, yo contemplaba a las personas. Donde otros echaban un vistazo a un extranjero, yo me aseguraba de verlo de cerca y después poder hacer un dibujo de cada línea de su rostro. Tanto que hasta un artista tan diestro como Cimali exclamaba: ¡Por los dioses, Topo! ¡Has retratado al hombre en vivo! Empecé a notar cosas que creo que pasan desapercibidas a la mayoría de la gente, que no tienen ojos perspicaces. ¿Nunca han notado ustedes, señores escribanos, que el maíz crece más rápido de noche que de día? ¿Han advertido alguna vez que cada mazorca de maíz tiene un número par de hileras de granos? O casi cada mazorca, pero encontrar una con un número impar de hileras es mucho más raro que encontrar un trébol de 4 hojas. ¿Han observado alguna vez que ni siquiera 2 dedos, ni de ustedes ni de toda la raza humana, tienen precisamente el mismo molde de espirales y de líneas arqueadas infinitesimalmente grabadas en las yemas? Mis estudios pueden comprobarlo. Si no me creen, compárense a sí mismos, compárense unos a otros. Yo esperaré. Yo sé que no hay significancia o provecho en que haya notado esas cosas. Fueron solamente detalles triviales en los que ejercité mi nueva disposición de ver de cerca y examinar atentamente todas las cosas. Sin embargo, la necesidad hace virtud, y la combinación de mi aptitud para copiar exactamente las cosas que veía me llevaron a interesarme finalmente por la escritura pintada de nuestro pueblo. No había escuela en Xaltocan donde yo pudiera instruirme en esa recóndita materia, pero recogía cada pedacito de escritura que podía encontrar y lo estudiaba luchando por comprender sus significados. Pienso que la escritura numérica puede ser descifrada por cualquiera con facilidad. El glifo concha, 0. Los puntos o dedos, 1. Las banderas, 20. Y los arbolitos, 100. Pero recuerdo la emoción que sentí el día que llegué a descifrar la primera palabra pintada. Mi padre me llevó consigo al palacio, un día que tenía que arreglar algunos negocios allí. Para tenerme entretenido mientras hablaban en una sala privada, el gobernador dejó que me sentara en la entrada del vestíbulo y mirara el libro de registro de todos sus súbditos. Primero volví las páginas hasta encontrar la mía. 7 puntos. El símbolo de la flor, la nube gris. Luego, cuidadosamente, volteé otras páginas. Algunos nombres que me eran familiares los podía comprender tan fácilmente como el mío. No lejos de mi página estaba la de Cimali, y naturalmente reconocí los 3 dedos, los 2 zarcillos entrelazados que representan humo, levantándose de un disco orlado con plumas. Yey, Ejecatl, Pocuya, Cimali. 3 viento humeante, escudo. Las pinturas que se repetían más frecuentemente eran fáciles de interpretar. Después de todo, solo teníamos 20 nombres de días. Sin embargo, me encontré de repente con que no había una repetición evidente de elementos en el nombre de Cimali y en el mío. En una página casi al final, que había sido pintada recientemente, había 6 puntos. Luego, una forma como de lágrima,
y luego el símbolo del pico de pato. Después una cosa con 3 pétalos. Pude leerlo. Sabía lo que significaba. 6, lluvia, viento, flor. La hermana pequeña de Tlatli, que había celebrado su cumpleaños de dar nombre, no hacía más de una semana. Entonces, con menos cautela, empecé a voltear las tiesas páginas dobladas, hacia atrás y hacia adelante, viéndolas por ambos lados, buscando más repeticiones y símbolos conocidos que pudiera unir. El gobernador y mi padre regresaron en el momento exacto en que menos eso creí. En el momento exacto en que acababa de descifrar, aunque laboriosamente, otro nombre, o por lo menos eso creí. Con una mezcla de timidez y orgullo, dije: «Discúlpeme, mi señor Garza Roja. ¿Podría ser tan amable de decirme si estoy en lo cierto? ¿Está escrito en esta página el nombre de alguien llamado Dos Caña Amarillo Colmillo?» Él miró y me dijo que no decía eso. Debió de darse cuenta de mi decepción, porque pacientemente me explicó: «Ahí dice Dos Caña Amarilla Luz, que es el nombre de una de las lavanderas del palacio. El 2 y la caña son obvios, y amarillo, caustic, es fácil, pues se indica usando simplemente el mismo color, como lo adivinaste. Pero Tlanixtelotl, luz, o para expresarlo con más claridad, el elemento de la vista, es más difícil. ¿Cómo se puede hacer un dibujo de algo tan insubstancial? En lugar de eso, hice el dibujo de un diente, tlanti, para representar no lo que significa, sino el sonido del tlán al principio de la palabra, y después el dibujo de un ojo, ixtelotl, que sirve para hacer más claro todo el significado. ¿Lo entiendes ahora? Tlanixtelotl, luz. Asentí con la cabeza, sintiéndome desilusionado y tonto. Había algo más en la escritura pintada que el reconocer solamente el dibujo de un diente. Por si no me había dado cuenta todavía, el gobernador lo explicó más claramente. La escritura pintada y la lectura son para aquellos que han sido adiestrados en estas artes, hijo de Tepetzalan. Y me dio una palmada de hombre a hombre en el hombro. Requiere de mucho trabajo y mucha práctica, y solo los nobles tienen suficiente tiempo de ocio para esa clase de estudio, pero admiro tu iniciativa. Cualquiera que sea la ocupación a la que te vayas a dedicar, joven, la llegarás a desempeñar muy bien. Supongo que el hijo de Tepetzalan debería haber tomado en cuenta la clara insinuación del señor Garza Roja y seguido los pasos de Tepetzalan. Deshabilitado y con la vista débil, no podía ambicionar demasiado o pensar siquiera en alguna ocupación venturosa. Podría, eso sí, afanarme en un trabajo aburrido como el de cantero, pero con la barriga siempre llena, como el de un verdadero topo. Quizá hubiera sido una vida mucho menos satisfactoria de la que yo obstinadamente persistía en encontrar, pero que me hubiese llevado por senderos más lisos y días más tranquilos que aquellos que encontré cuando me fui por mi propio camino. En ese momento, mis señores, yo podría haber sido empleado en ayudar a construir su Ciudad de México, y si el señor Garza Roja hubiera tenido razón al estimar mis habilidades, posiblemente haría una ciudad mucho mejor de la que están haciendo sus arquitectos importados y sus albañiles. Pero dejémoslo pasar, como yo mismo dejé pasar todo, haciendo caso omiso a la orden insinuada por el señor Garza Roja. Haciendo caso omiso del orgullo genuino de mi padre por su trabajo y de sus intentos por enseñármelos, y haciendo caso omiso de la censura de mi madre, quien se quejaba de que estaba tratando de subir en mi vida
muy por encima de la posición social decretada. De entre las insinuaciones hechas por el gobernador, había una que no podía ignorar. Me había revelado que una palabra pintada no siempre significaba lo que representaba como dibujo, sino también lo que simbolizaba como sonido. Nada más eso, pero fue lo suficientemente revelador e interesante como para que siguiera buscando en pequeños fragmentos de escritura, en las paredes de los templos, en los rollos de tríbulo de la isla, en el palacio o en cualquier papel que llevara a algún mercader viajante, triando y trabajando laboriosamente para descifrarlos. Incluso fui a ver al anciano Tonalpoqui, que me había dado mi nombre 4 años antes, y le pedí que me dejara mirar su venerable libro de dar nombres cuando no lo estuviera usando. Si le hubiera pedido a una de sus nietas como concubina en los ratos en que ella no estuviera ocupada, no hubiera reclutado tan violentamente. No hubiera reculado tan violentamente. Me corrió con la información de que el arte de conocer el tonalmatl estaba reservado para los descendientes de los Tonalpoque y no para mocosos desconocidos y presuntuosos. Quizás eso fuera así, pero apuesto a que él recordaba mi declaración de que yo no hubiera podido darme mi propio nombre tan bien o mejor de como él lo había hecho. En otras palabras, que él era viejo asustadizo y tramposo que no podía leer el tonalmatl mejor de lo que yo lo hubiera podido hacer en aquel entonces. Una tarde me encontré con un extranjero. Chimali, Tlatli, algunos otros muchachos y yo habíamos estado jugando juntos toda la tarde, así es que Tzitzilini no estaba con nosotros. En una plaza bastante distante de nuestra aldea, encontramos el casco de un acali viejo y putrefacto, y estuvimos tan absortos jugando a los remeros que nos sorprendió Tonatiuh cuando, con su cielo enrojecido, dio su llamada de advertencia de que se estaba preparando para irse a dormir. Teníamos que recorrer un largo camino hasta llegar a casa, y Tonatiuh se apresuraba a su cama más rápido de lo que nosotros podíamos caminar. Así es que los otros muchachos echaron a correr. A la luz del día yo hubiera podido seguirlos, pero en la semioscuridad del atardecer me vi forzado a moverme más despacio y a caminar con más cuidado. Probablemente los otros nunca me echaron de menos. Como sea, pronto se perdieron en la distancia. Llegué al cruce de 2 caminos, en donde había una banca de piedra. Hacía algún tiempo que no pasaba por allí, pero recordé que la banca tenía varios símbolos grabados. Y me olvidé de todo. Me olvidé de que ya estaba casi oscuro, como para que pudiera ver los grabados. Ya no digamos descifrarlos. Me olvidé de por qué estaba allí la banca. Olvidé todas las cosas que me acechaban y que podrían caer sobre mí en cuanto sobreviniera la noche. Incluso oí cercano el grito de un búho y no presté atención a ese presagio de mal agüero. Había algo que leer allí y no podía seguir adelante sin tratar de hacerlo. La banca era lo suficientemente larga como para que un hombre pudiera tenderse en ella, si es que podía acomodar sus espaldas en las aristas de la piedra tallada. Me incliné sobre las marcas y me fijé en ellas, trazándolas tanto como mis dedos como con mis ojos. Me fui moviendo de un lugar a otro, hasta que casi me dejé caer sobre las piernas de un hombre que estaba allí sentado. Di un salto hacia atrás, como si hubiese quemado, y murmuré una disculpa. Mixpatzinco, en su augusta presencia. Con la misma cortesía, pero cansadamente, él
me dio la respuesta acostumbrada: Ximopanotli, a su conveniencia. Llegué al cruce de dos caminos, en donde había una banca de piedra. Hacía algún tiempo que no pasaba por allí, pero recordé que la banca tenía varios símbolos grabados, y me olvidé de todo. Me olvidé de que ya estaba casi oscuro como para que pudiera ver los grabados, ya no digamos descifrarlos. Me olvidé de por qué estaba allí la banca. Olvidé todas las cosas que me acechaban y que podrían caer sobre mí en cuanto sobreviniera la noche. Incluso oí cercano el grito de un búho y no presté atención a ese presagio de mal agüero. Había algo que leer allí y no podía seguir adelante sin tratar de hacerlo. La banca era lo suficientemente larga como para que un hombre pudiera tenderse en ella, si es que podía acomodar sus espaldas en las aristas de la piedra tallada. Me incliné sobre las marcas y me fijé en ellas, trazándolas tanto con mis dedos como con mis ojos. Me fui moviendo de un lugar a otro, hasta que casi me dejé caer sobre las piernas de un hombre que estaba allí sentado. Di un salto hacia atrás, como si hubiese quemado, y murmuré una disculpa. Mixpatzingo, en su augusta presencia. Con la misma cortesía, pero cansadamente, él me dio la respuesta acostumbrada: Ximopanotli, a su conveniencia. Durante un momento nos miramos fijamente. Supongo que lo único que él vio fue a un muchachito desaliñado y cegato de unos 12 años. Yo no podía distinguirlo en detalle, parte porque la noche había caído sobre nosotros, y parte porque había saltado lejos de él. Pero me pude dar cuenta de que era un forastero, o por lo menos lo era para mí, ya que su manto de buena tela estaba manchado por el viaje, sus sandalias gastadas por el mucho caminar, y su piel cobriza polvorienta por la tierra del camino. ¿Cómo te llamas, muchacho?, me preguntó al fin. Bueno, me dicen Topo, empecé. Puedo creer eso, pero ese no es tu nombre. Antes de que pudiera contestarle, me hizo otra pregunta. ¿Qué estabas haciendo hace un momento? Estaba leyendo Yankee Katzin. Realmente no sé qué había en él que me hizo darle el título de señor forastero. Estaba leyendo lo escrito en la banca. ¿De veras? Lo dijo cansada e incrédulamente. Nunca te hubiera considerado un joven noble educado. ¿Y qué es lo que dice la escritura? Dice: del pueblo de Xaltocan, para que el señor viento de la noche descanse. Alguien te dijo eso. No, señor forastero. Discúlpeme, pero ¿ve? Me moví lo suficientemente cerca para apuntar. Este pico de pato aquí significa viento. No es un pico de pato, dejó caer el hombre. Es una trompeta por la cual el dios sopla los vientos. Oh, gracias por decírmelo, mi señor. De todas formas, significa Ejecatl. ¿Y esta otra marca de aquí? Todos estos párpados cerrados significan Yoali. Yoali Ejecatl, viento de la noche. ¿De veras sabes leer, Muy poco, mi señor. No mucho. ¿Quién te enseñó? Nadie, señor forastero. No hay nadie en Xaltocan que enseñe este arte. Es una lástima porque me gustaría aprender más. Entonces debes ir a otra parte. Supongo que sí, mi señor. Te sugiero que lo hagas ahora mismo. Estoy cansado de oírte leer. Ve a otra parte. Muchacho a quien llaman Topo. Oh, sí, por supuesto. Señor forastero. Mixpatzingo. Ximopanotli. Volteé una vez más la cabeza para verlo por última vez,
pero él estaba más allá del alcance de mi corta vista, o había sido tragado por la oscuridad, o simplemente se había ido. Encontré en mi casa un coro formado por mi padre, mi madre y mi hermana, que expresaba una mezcla de preocupación, alivio, consternación y enojo por haber estado tanto tiempo solo en la peligrosa oscuridad. Pero hasta mi madre se quedó callada cuando le expliqué cómo había sido detenido por el inquisitivo forastero. Ella estaba quieta y callada, y tanto ella como mi hermana miraban a mi padre con los ojos muy abiertos, quien a su vez me contemplaba con esa misma expresión. «Te encontraste con él», dijo mi padre roncamente. «Te encontraste con el Dios, y él te dejó ir, el Dios viento de la noche». Desvelado toda la noche, traté sin ningún éxito de ver como un Dios al brusco desvelado toda la noche, traté sin ningún éxito de ver como un Dios al brusco viajero, polvoriento y cansado. Aunque si él había sido viento de la noche, entonces, por tradición, se me concedería el deseo de mi corazón. Solamente había un problema. Aparte de desear aprender a leer y a escribir correctamente, no sabía cuál era el deseo de mi corazón. O no lo supe hasta que se me concedió. Si es que eso fue así.